Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde el chismorreo se convierte en arte, las noticias del espectáculo se desmenuzan con precisión quirúrgica, y el mundo de nuestros galanes turcos se revela en toda su gloriosa y a veces escandalosa magnificencia. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del universo de uno que, con cada paso que da, incendia corazones y acapara titulares del mismísimo Can Yaman. Sí, lo han oído bien. El hombre, el mito, la leyenda, Can Yaman ha estado de visita en Portugal y, permítanme decirlo sin rodeos, ha dejado una huella imborrable. La cosa se ha puesto explosiva. Han saltado chispas capaces de encender continentes, se han insinuado verdades a medias, se han soltado indirectas dignas de un culebrón de máxima audiencia, y por supuesto, como los avezados detectives del corazón que somos, nos hemos lanzado a la investigación con la tenacidad de un sabueso olfateando un hueso jugoso. Hemos estado buceando entre rumores, analizando cada gesto, descifrando cada palabra, para traerles todos los detalles jugosos, picantes y, en algunos casos, francamente sorprendentes. Pero antes de que nos hundamos de cabeza en el drama, en la intensidad palpable, en la incertidumbre palpitante y en todo lo que rodea a Can Yaman y su paso por tierras portuguesas, una visita que, como verán, ha resonado mucho más allá de las fronteras del país luso, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de chismorreo de alta calidad, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido y aún no se han suscrito, este es el momento crucial, el instante decisivo. Denle clic al botón de suscribirse, es ese que tiene el color rojo más irresistible de todo YouTube, activen la campanita, esa que les avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de secretos y revelaciones, para que no se pierdan ni un solo segundo de la acción, y por supuesto, déjenme ese like que tanto nos gusta. Esa manita arriba que nos dice que les gusta lo que estamos haciendo, que disfrutan de nuestra compañía y que quieren más. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra nave espacial del chismorreo, la chispa que enciende nuestra creatividad y la razón por la que seguimos desenterrando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos, sin más rodeos innecesarios, vamos al grano, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con Can Yaman en Portugal? ¿Por qué nos atrevemos a decir que su visita explotó como una bomba de relojería? Y lo más importante de todo, la pregunta que quema en la punta de sus lenguas, la incógnita que los mantiene despiertos por la noche, ¿qué demonios dijo de Mehmet Özdemir? Agárrense fuerte a sus asientos, ajusten sus cinturones de seguridad, preparen sus palomitas y sus refrescos, porque esto, mis queridos amigos, está a punto de ponerse realmente bueno. A ver, vamos a ponerlos en contexto para que nadie se pierda en la maraña de rumores y especulaciones. Can Yaman es un hombre que, como ya deben saber a estas alturas, genera un revuelo increíble, un torbellino de emociones, un tsunami de histeria colectiva donde quiera que pisa. Su carisma magnético, su innegable atractivo físico, ese que desafía las leyes de la física y la lógica, su innegable talento actoral, que lo ha catapultado a la fama internacional, su aura de misterio y rebeldía, todo eso se combina, se fusiona y se potencia para crear una figura fascinante, una estrella brillante que atrae a millones de personas en todo el mundo como una polilla a la llama. Y Portugal, por supuesto, no fue la excepción. Desde el preciso momento en que puso un pie en el país luso, desde el instante en que su imagen se propagó por las redes sociales como la pólvora, el Internet se inundó de fotos robadas, vídeos borrosos, comentarios entusiastas y todo tipo de reacciones ante su mera presencia. Pero ojo, no se trataba solo de un recibimiento caluroso y de una simple muestra de admiración por parte de sus fans portugueses. Había algo más en el aire. Algo más denso, algo más inquietante. Había una especie de tensión eléctrica. Una energía palpable, una vibración sutil pero inconfundible que indicaba que algo importante, algo inesperado, algo potencialmente explosivo estaba a punto de suceder. Y efectivamente, como era de esperar, sucedió. El detonante de toda esta historia, la chispa que encendió la hoguera del chismorreo, fue una entrevista que Can Yaman concedió a un programa de televisión portugués de máxima audiencia. Y en dicha entrevista, como era de esperar, como era inevitable, como si estuviera escrito en las estrellas, a Can Yaman le preguntaron, de forma directa y sin rodeos, sobre su excompañera de reparto, su amiga, o algo más, según los insistentes rumores que han circulado durante años, la inigualable Mehmet Özdemir. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se puso picante, sabrosa, digna de un reality show de alto voltaje. A ver, para entender la magnitud de la situación, hay que comprender a fondo la historia, el contexto, la dinámica que siempre ha rodeado a la relación entre Can y Mehmet.
Su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de intensa especulación, de fervientes debates, de apasionadas teorías conspirativas. Durante la grabación de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, un fenómeno televisivo que arrasó en Turquía y en el mundo entero, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. La pantalla prácticamente se derretía con cada escena que compartían, con cada mirada que intercambiaban, con cada roce accidental de sus manos. Y claro, esa explosión de química, esa erupción de emociones, alimentó todo tipo de rumores sobre un posible romance fuera de la ficción, sobre un amor secreto que florecía en los pasillos de los estudios de grabación y se extendía a las noches estrelladas de Estambul. Ambos, tanto Can como Demet, siempre han negado categóricamente haber tenido algo más que una amistad sólida y una relación profesional basada en el respeto mutuo y la admiración. Han insistido una y otra vez en que su conexión se limitaba al ámbito laboral, que la química que se veía en pantalla era producto de su talento actoral y de su dedicación al trabajo. Pero la gente, ya saben cómo somos. Somos curiosos por naturaleza, nos encanta imaginar historias de amor, nos fascinan los cuentos de hadas modernos, y nos resistimos a aceptar la explicación más sencilla cuando la realidad nos ofrece la posibilidad de soñar con algo más emocionante. Y cuando hay tanta química en pantalla, cuando las chispas vuelan sin control, es prácticamente imposible no pensar que algo más está pasando detrás de las cámaras, que hay un secreto oculto, que hay un romance a punto de estallar. Después del final de Erkencikus, después de que el telón cayera sobre la historia de amor entre Candivit y Sanemain, cada uno siguió su propio camino. Demet por su parte se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda por todo lo alto que acaparó la atención de la prensa rosa turca y generó una oleada de reacciones en las redes sociales. Sin embargo, como ya sabrán la mayoría de ustedes, ese matrimonio no duró mucho. Apenas unos meses después de la fastuosa ceremonia, Demet y Oğuzhan anunciaron su separación, dejando a sus fans, y a los no tan fans, con la boca abierta y el corazón roto. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, expandiendo sus horizontes y trabajando en proyectos en Italia, Hungría y otros países europeos. Se ha convertido en un ciudadano del mundo, en un trotamundos incansable, en una estrella global que brilla con luz propia en diferentes idiomas y culturas. Pero a pesar de la distancia, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de sus caminos separados, la sombra de Erkencikus y la pregunta recurrente sobre su relación con Demet siempre lo han perseguido. En cada entrevista, en cada rueda de prensa, en cada aparición pública, la pregunta sobre Demet siempre surge, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Y la entrevista en Portugal, como no podía ser de otra manera, no fue la excepción. El entrevistador, con esa astucia felina que caracteriza a los periodistas del corazón, con esa habilidad innata para hurgar en las heridas y sacar a la luz los secretos más oscuros, le preguntó a Can de forma directa, sin rodeos y con una sonrisa en los labios, sobre Demet. Le preguntó si seguían en contacto, si habían hablado después de su divorcio, si la apoyaba en este momento difícil, si había la más mínima posibilidad de que trabajaran juntos nuevamente en el futuro, si la chispa de Erkencikus aún seguía viva. Y aquí, mis queridos amigos, es donde Can explotó. No en el sentido literal de que se enfadó, gritó, insultó o abandonó la entrevista dando un portazo, aunque, según algunas fuentes cercanas a la producción del programa, el tono de la conversación sí subió un poco y la tensión en el estudio era palpable. Más bien, explotó en el sentido figurado de la palabra. Explotó en el sentido de que soltó algunas verdades incómodas, algunas opiniones controvertidas, algunas reflexiones profundas que dejaron a todos los presentes, y a los que vimos la entrevista a través de internet, boquiabiertos, atónitos y con ganas de saber más. Para empezar, Can dejó meridianamente claro que no tiene ningún tipo de contacto con Demet en la actualidad. Dijo que después del final de Erkencikus cada uno tomó su propio camino, se enfocó en sus propios proyectos y se distanció gradualmente. Reconoció que en su momento fueron muy cercanos, que compartieron momentos inolvidables y que se apoyaron mutuamente durante el rodaje de la serie. Pero también admitió que con el tiempo la relación se enfrió, la comunicación se hizo menos frecuente y la distancia física y emocional se hizo cada vez mayor. Hasta ahí, nada demasiado sorprendente. Es una realidad común en el mundo del espectáculo. Las relaciones entre compañeros de trabajo, por muy intensas que sean durante la producción de un proyecto, tienden a diluirse, a desvanecerse y a desaparecer una vez que el proyecto llega a su fin. Cada uno sigue su camino, se enfrenta a nuevos desafíos y conoce a nuevas personas. Es la ley de la vida. Pero lo que vino después, lo que Can dijo a continuación,
fue lo que realmente llamó la atención, lo que generó el debate y lo que provocó la explosión de reacciones en las redes sociales. Khan, con una franqueza brutal, con una sinceridad casi hiriente, habló sobre la presión mediática que siempre han sentido él y Demet con respecto a su relación. Dijo que la gente, los fans, la prensa rosa, los paparazzi, todo el mundo siempre ha querido verlos juntos, ha fantaseado con la idea de que fueran pareja, ha alimentado la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Dijo que siempre ha habido una expectativa constante, una exigencia tácita de que fueran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Y aquí es donde lanzó la bomba, donde soltó la frase que resonaría en los titulares de todo el mundo. Khan insinuó, de forma sutil pero inconfundible, que esa presión mediática constante, esa especulación incesante, esa obsesión por su vida privada, pudo haber dañado la relación entre él y Demet. Dijo que era muy difícil mantener una amistad normal y genuina cuando todo el mundo está tratando de descubrir si hay algo más, cuando cada gesto, cada mirada, cada palabra se interpreta como una prueba irrefutable de un romance secreto. No lo dijo con esas palabras exactas, no lo expresó de forma tan explícita, pero la insinuación estaba ahí, flotando en el aire como un fantasma invisible. Era como si Khan estuviera culpando, al menos en parte, a la prensa y a los fans por la distancia que ahora existe entre él y Demet, por la falta de comunicación y por la imposibilidad de mantener una relación de amistad sana y duradera. Y no solo eso. Khan también habló sobre las dificultades inherentes a mantener una relación sentimental en el mundo del espectáculo. Dijo que las agendas apretadas, los viajes constantes de un país a otro, la falta de privacidad, la exposición mediática constante, todo eso hace que sea muy difícil construir y mantener una relación duradera, estable y feliz. Y aquí algunos interpretaron que Khan estaba lanzando una indirecta venenosa a Demet y a su fallido matrimonio con Oğuzhan Koç. Como si estuviera sugiriendo que la vida de Demet, con su carrera exitosa, su fama meteórica y su constante exposición mediática, había sido un factor determinante en el fracaso de su matrimonio, que la presión de la fama había sido demasiado grande para soportar y que su relación no había podido resistir la tormenta. Ojo, no estoy afirmando que Khan haya dicho esto explícitamente. No estoy poniendo palabras en su boca ni interpretando sus declaraciones de forma malintencionada. Pero la forma en que se expresó, el tono que utilizó, las palabras que eligió, todo eso llevó a muchos a pensar que estaba haciendo una crítica velada, una pulla sutil pero dolorosa a Demet y a sus decisiones personales. Pero la cosa no terminó ahí. La entrevista continuó, las preguntas siguieron fluyendo y Khan, fiel a su estilo directo y sin filtros, siguió dejando titulares explosivos. También habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet en el futuro. Y aquí su respuesta fue ambigua, desconcertante, un verdadero enigma digno de ser descifrado por los mejores criptólogos del mundo. Por un lado, dijo que no descartaba la posibilidad de volver a trabajar con ella nuevamente. Que si el proyecto fuera interesante, que si el guión fuera original y bien escrito, que si la historia fuera lo suficientemente atractiva, estaría dispuesto a considerar la propuesta y a sentarse a negociar. Pero por otro lado, también dijo que ahora mismo está completamente enfocado en su carrera internacional, que tiene muchos proyectos en el extranjero que lo mantienen ocupado y que no tiene planes inmediatos de volver a trabajar en Turquía. Y que incluso si decidiera volver a trabajar en Turquía en algún momento del futuro, no necesariamente tendría que ser con Demet. Que hay muchas otras actrices talentosas en Turquía con las que le gustaría trabajar y que no siente ninguna obligación de volver a formar equipo con Demet solo porque los fans lo pidan. En resumen, la respuesta de Khan sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet fue un sí, pero no. Un quizás, pero quién sabe. Un depende, pero no cuenten con ello. Un laberinto de contradicciones, una nebulosa de incertidumbre, una verdadera tortura para los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Y claro, como era de esperar, todo esto generó un revuelo enorme en las redes sociales. La entrevista se convirtió en TR. Ending topic mundial en cuestión de minutos, los foros de fans se encendieron con debates apasionados y los defensores y detractores de Khan y Demet se enzarzaron en una batalla campal que parecía no tener fin. Los fans de Erkenci Kuş se dividieron en dos bandos irreconciliables. Unos defendiendo a Khan con uñas y dientes, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a expresar su opinión, que no tenía por qué seguir siendo rehén de una relación que nunca existió y que la prensa y los fans debían respetar su decisión de seguir adelante con su vida. Otros criticando a Khan con furia y resentimiento, acusándolo de ser desleal con Demet,
de aprovecharse de la situación para generar polémica y atraer atención mediática y de ser un desagradecido con los fans que lo habían catapultado a la fama. Y luego estaban los que se mantenían al margen de la batalla, los que simplemente disfrutaban del drama, los que comentaban con ironía, los que opinaban sin tapujos y los que alimentaban el fuego de la controversia con comentarios incendiarios. Un verdadero circo romano, un espectáculo digno de ser presenciado desde la barrera. Pero más allá de la polémica superficial, más allá de las especulaciones infundadas y más allá de los bandos enfrentados, lo que quedó claro después de la explosiva entrevista de Can Yaman en Portugal es que la relación entre él y Demet Özdemir es mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más dolorosa de lo que pensábamos en un principio. Que hay sentimientos encontrados, que hay heridas sin cicatrizar, que hay rencores ocultos, que hay una historia compartida que, al parecer, no ha terminado de escribirse y que sigue atormentando a ambos protagonistas. Y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, a pesar de la distancia física y emocional, a pesar de los proyectos individuales y de las nuevas relaciones, la sombra de Erkencikus sigue siendo muy alargada y sigue proyectándose sobre sus vidas como un recordatorio constante de un pasado glorioso que quizás nunca vuelva a repetirse. Y ahora, damas y caballeros, después de haberles contado todos los detalles jugosos, picantes y escandalosos sobre la explosiva entrevista de Can Yaman en Portugal y sus controvertidas declaraciones sobre Demet Özdemir, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces, quiero conocer sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can fue sincero en sus declaraciones o creen que estaba ocultando algo? ¿Creen que hay algo más entre él y Demet que no nos están contando o creen que su relación se limita a una simple amistad rota? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro o creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, no se corten, exprésense libremente, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trabajando, lo que nos impulsa a seguir investigando y lo que nos permite seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que no sean tímidos, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos, más noticias, más dramas y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas.